En plena ilusión de paz, presento al maestro Juan Elmer Caicedo Niquín. Él viene del país de los incas, de la tierra del señor de Zipán, de la ciudad de las flores, Moncepú, en el departamento de Lambayeque, Perú. Desde la entraña americana trae la voz del rondador, con el canto veloz del viento, cual sol naciente y payador. Aquí su calle cotidiana, manjar de letras en la arena, con el tierno sentir de amor, con su balada más serena. Aquí pide la paz albana de cada suspiro sediento, con la letra azul y la quena, para sanar todo fragmento. Ese famoso imperio en donde se comía y bebía en objetos de oro y plata, el imperio de los incas. Señoras y señores, el poema que he traído para hoy día, de acuerdo a esa clasificación que se hizo, se titula Alhaja del cielo y dice: la paz es una alhaja que viene del cielo. Es el arca de un tesoro que tanto se profana. Es una noche haciéndose un nudo en la garganta. La paz debe ser flor en el firmamento, gloria y trino que nos llene de luna, que brille en el firmamento. Paz es la esperanza de todos los molinos, de todas las sonrisas que nos sienten la fatiga. Es arrullo del viento para hacer trigo mañana. La paz, sí, la paz, es canto del jilguero, semilla que germina en los ribetes del alma. Es el paso de un cometa, el beso de la tierra. Paz es amor en todos los recuerdos, en los brazos fatigados, en la armonía de un niño que ama las naciones. Para que haya paz, no debe haber políticos corruptos ni declaraciones de guerra. Debe haber gobiernos honestos para cuidar la pradera. Paz. Hermanos, bendita sea la paz. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les saluda una servidora, Maripaz Sainz Angulo, líder organizador de la generación del 23 Parnaso del siglo XXI, poeta de referencia y presidente de la misma. Hoy, con la felicidad haciéndome volar, presento el libro Primer Concierto Mundial de Versos, subtitulado Bautizo Generacional. Testimonio histórico de la jornada poética más relevante que haya visto en mi vida. Felicitaciones a la generación del 23, Parnaso siglo XXI, como a sus amigos. Felicitaciones a lectores y autores que disfrutarán de este gran libro bilingüe.
en valenciano y en castellano. Ya disponible en Amazon.